Zusammenhang. Hoy día, como dijimos, vamos a ver algunas combinaciones y dos posiciones que aún no hemos visto. Están en uno de los PDFs que envié, pero hoy día lo vamos a ver en la práctica. Siempre para enseñar cualquier posición podemos usar la barra. Hoy por motivos de practicidad no la voy a utilizar, pero siempre podemos sujetarnos de la barra para hacer más, o de una pared o de cualquier cosa que tengamos más fácil de utilizar para que podamos facilitar esas posiciones. Entonces la primera posición va a ser la posición de descanso. La podemos enseñar de dos formas. Una, cruzando el pie aquí, y después de eso, se fijan, mi pie puede moverse un poco así o puede quedar recto. Después de eso, yo me voy a sentar en este pie. Es un requisito. Tengo que, al sentarme aquí, tengo que tocar el pie, el muslo, el glúteo en el pie. Entonces, cuando hacemos las posiciones, tenemos que exigirla de esa forma. Podemos enseñarla así, cruzando el pie, o desde aquí, cruzamos, hacemos una rotación y nos sentamos. Después hacia el otro lado lo mismo, rotación, y nos sentamos. O vamos avanzando, chapú, cruzamos. Rotamos, chapú, cruzamos. Entonces, esa es una de las posiciones. No vamos a ver nada con las manos. Después vamos a agregarla en una rutina de introducción que se llama Wu Pu Chuan. Muchos la deben conocer. Es una de las más famosas rutinas, yo creo. La usan en diferentes estilos. Shaolin, Shanshan, diferentes estilos de Wushu la utilizan. La otra posición es mucho más difícil. Es Shipu, un paso vacío, parado recto. Aquí hubiese necesitado la barra. Abro mi pie izquierdo, en este caso 45 grados, y el pie derecho va a tocar solamente la punta del pie. El peso está completamente en mi pierna de atrás. Y desde aquí voy a hacer una flexión de rodilla, dejando la rodilla paralela al piso. Entonces, lo voy a hacer del otro lado para no cansarme tanto. 45 grados de este pie. Esta rodilla en lo posible tiene que seguir esa línea, no irse demasiado hacia adentro, es común, pero tenemos que evitar eso por lesiones. Y después bajamos hasta dejar el muslo paralelo al piso. Nuestro tronco debería estar vertical. Yo, como ya tengo mis años, se me inclina para adelante. Los atletas de las nuevas generaciones lo hacen muy vertical, eso tiene más flexibilidad en los tobillos, etc. Y se exige, y enseñan también en la universidad, que los debemos enseñar muy vertical. Entonces, sujetado en una barra, se llama a nuestro atleta que lo haga lo más vertical posible. Esto, en este lado, esto lo evitamos. Si nos inclinamos, por lo menos, que nuestra espalda quede recta, que no quede curvada. ¿Vale? Puede haber una inclinación, pero lo dejamos lo más recto posible. Esas eran las dos posiciones que quería ver hoy día. Con las manos vamos a simplemente dejarla aquí, como si fuese Pao Chuan Li, al lado, cruzado. Por ahora no importa. Después vamos a agregarla en la misma rutina, esas dos posiciones, con un movimiento de palma. Lo otro que habíamos dicho que íbamos a hacer era combinaciones. Vamos a combinar algunos movimientos, comenzando por combinar una serie de patadas. Primero, Li He Tui y Wai Bai Tui. Comenzamos como siempre, lo voy a mostrar en esa dirección. Li He Tui. Y con la otra pierna, Wai Bai Tui. Paso, Li He, Wai Bai. Li He, Wai Bai. Esa es una combinación. Esas combinaciones nos pueden ayudar para que el alumno adquiera más destreza, más control en su cuerpo. Entonces nos dificulta un poco más por el hecho de tener que girar, acomodar el pie. Durante el giro mantenemos nuestro cuerpo lo más vertical posible. Entonces va a ayudar a que nuestros alumnos adquieran más habilidad, más agilidad. Esa es una, bien simple. La segunda, un poco
un poco más compleja, vamos a mezclar 3 patadas. Primero, lo voy a hacer en esta dirección. Una, cambiamos palma de talón y al caer cruzamos para hacer la sello y tui. La voy a hacer un poco más rápido. Se fijan que aquí, después solamente, para continuar, solamente cambio de lado. Entonces, lo voy a volver un poco. Quedaría inmediatamente para hacerlo en el otro sentido. Cambiaré enseguida todas las técnicas al otro lado. Entonces, solamente para poner atención en eso, pierna izquierda, puño derecho, hago 1, 2, cae aquí, pateo, shoi tui. Después de eso, esa pierna va a caer adelante y queda ahí. Y hago 1, 2, ¿se fijan? Cambié completamente el lado de mi patada. Esa es la otra combinación. Después, va a continuar aumentando la dificultad. Ustedes pueden combinar de una forma que haga sentido, pero puede haber cualquier tipo de combinación. Pero si se fijan aquí, tiene sentido cómo termina y todo eso. O cómo se encaja una patada con la otra también tiene sentido. Ahora, la más complicada en cuanto a patadas que vamos a ver hoy día es esta. Primero, Jang Tui. Después de Jang Tui, cae el pie, coloco mi cuerpo lateral, paso para hacer Seti Tui. Seti Tui. Después, de nuevo cambio hacia el lado para hacer Wide Bye. Después un paso para hacer lige. Y después puedo cambiar a patear con la pierna izquierda o, más fácil, hacerlo todo con la pierna derecha y después cambio por completo con esta pierna. Lo voy a hacer un poco más fluido. Lo voy a hacer en este sentido y después lateral. ¿Se fijan? Hicimos varias patadas en una secuencia. Terminamos en esta posición. Después simplemente cambiar hacer todo desde el otro lado. Lo voy a ver de este ángulo para que se vean mejor los pasos. Ahí quedó todo encuadrado en la cámara. Esa es la última combinación de patadas que vamos a ver hoy día. Y vamos a ver combinación de patada con otros movimientos, Sachon, Lumpi, que ya hemos visto anteriormente. Vamos a colocarlos juntos en una pequeña secuencia para ser entrenada con nuestros alumnos. Primero, Pai Yao, abro, acompaño con la mirada. 1, 2, ¿se fijan el paso diferente a como lo habíamos hecho antes? Sachon. Con un poco más de velocidad. Este paso, cuando golpeo aquí, hago un cambio. Saco esta pierna, lo voy a hacer con esta forma, después ya. ¿Se fijan? Cuando una pierna baja, esta cambia hacia la rodilla y después vuelve al otro lado. Entonces ahí tenemos otra combinación con Sachon. Pai Yao, Sachon. Aquí mi cabeza va a acompañar Pai Yao aquí al lado. Después va a acompañar mi mano, Sachon. Esa otra combinación. Y finalmente voy a hacer Pai Yao con Pubu Lum Pai. Lento. Pubu. Podemos terminar ahí o podemos terminar en Sachon, pero hoy día vamos a hacerlo simplemente con Pubu. Entonces terminamos aquí. Nuestra mano cerca de nuestro pie cuando golpea el suelo. La otra mano extendida.
Ahí tenemos Pai Yao con Pubu Lum Pai. Lo otro que vamos a ver hoy día también son los equilibrios. Los equilibrios que aparecen en las rutinas básicas. Todas las rutinas que atletas no adultos deberían hacer. Partiendo por Yan Shi Pingen. Pingen es equilibrio. Entonces, Yan Shi. Tim Pu, ¿se acuerdan que lo hemos visto? 1, 2, 3 segundos. Ese es el primer equilibrio. El segundo equilibrio es muy parecido. Se llama Seshen. Nuestro cuerpo queda lateral y nuestra mano, vamos a partir de en la misma posición, Tim Pu, nuestra palma haciendo un Anjang, una defensa hacia abajo, presionando hacia abajo. La pierna se levanta de la misma forma, pero mi cadera, ¿se fijan? Mi cadera se va a abrir, mi cuerpo va a quedar lateral. Lo voy a hacer aquí. 1, 2, 3. Ahí tenemos el segundo equilibrio. Desde aquí, esas manos se abren y mi cuerpo queda lateral. La pierna tiene que ser más alto que mi cadera y mi tronco tampoco puede ser bajo, más bajo que la cadera. El otro equilibrio lo tenemos en espada, que es Wan Yue Ping Hen, como mirando la luna. Todo lo vamos a sacar desde aquí, en esta dirección mejor, desde Tim Pu. Ese es un poco más, es difícil de hacerse, es muy fácil perder el equilibrio. Desde aquí mi rodilla se flexiona, pero se fijan que no baja de mi cadera y yo voy a mirar mi pie aquí en este lado. Es el más difícil de todos, necesita mucha práctica. El otro, Koutui Ping Hen, mi pie derecho se va a colocar atrás de mi rodilla izquierda y voy a flexionar hasta dejar el muslo paralelo al piso. Entonces va a bajar, va a bajar, va a bajar hasta quedar paralelo al piso. El pie, el talón, no debería levantarse y la espalda debería quedar lo más recta posible. También necesita bastante flexibilidad. Para los atletas asiáticos es muy fácil, para los occidentales nos cuesta un poco, justamente por la flexibilidad en el tobillo. Entonces, eso, tenemos un equilibrio más, que es el Pan Tui Ping Hen. Aquí en este ejercicio muchos atletas tal vez van a necesitar la barra o una pared, porque necesita bastante flexibilidad. Igual que el Ping Hen, pero colocamos nuestro pie en nuestro muslo. Y después de eso, después de esta posición bajamos. Y en espada la tenemos con un corte de espada. Es también muy desafiador, especialmente para nosotros, que no lo entrenamos frecuentemente. Para atletas jóvenes es fácil, tienen flexibilidad en la musculatura de la cadera, entonces es mucho más fácil para ellos. ¿Cómo entrenamos los equilibrios? Igual como entrenamos los otros, en las pasadas, por ejemplo. En esta área, mis alumnos lo harían 3 veces cada equilibrio, con 3 a 4 segundos cada vez. El alumno da un paso, hace el equilibrio, 1, 2, 3, 4. Cansa, cambia de pierna o realiza de nuevo con la misma pierna. Ahí depende es bueno que a veces lo cambien, es bueno que lo hagan más específico. Eso depende del entrenador, del periodo, si tienen competición. Si no tienen competición, es mejor que siempre cambien el lado. Todos, incluso Pai Yao, todos, Pai Yao, del otro lado, también debería ser entrenado. Especialmente por atletas, por personas que practican Wushu, pero que no van a participar de competiciones. Entonces, incluso rutinas más básicas las podemos entrenar todos por ambos lados. Así trabajamos la lateralidad y no producimos descompensación en la musculatura. Es interesante, es un buen ejercicio que nuestros alumnos entrenen ambos lados. Incluso en algunos periodos sería bueno para atletas. Tiene algunos beneficios en cuanto a mejora de técnica, pero para personas que no compiten es totalmente recomendable para que exista un balance en cuanto a habilidad, agilidad
y balance en cuanto a fuerza física, a flexibilidad. Si entrenamos solamente patear con una pierna más veces, podemos crear algún desbalance en cuanto a la musculatura. Por eso recomendamos que todos los ejercicios lo hagamos por ambos lados. Los nandú, los saltos, es más difícil. Pero si hay personas que tienen esa preocupación, también no sería problema en entrenarlo por ambos lados si es que no van a competir. Si van a competir, dudo que alguien tenga tiempo suficiente para entrenar todos los saltos y hacerlos por ambos lados. Entonces, en ese caso no se recomienda. Bueno, el video de hoy queda hasta aquí y vamos a ir avanzando más en cuanto al contenido esta semana o la próxima. Depende de los videos que me estén enviando para hacer las correcciones. 同学们再见。